Y así continuamos con este segmento, retomando como todos los martes, en su momento vuelve el Señor de los Cielos, se podría decir. ¿Cómo le va, don Bagre? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, como siempre un placer, gracias a Franco Munch, a la Radio Centro, a ustedes, a la Mañana Informal, a todos los que hacen este equipo, bueno, de permitirme estar aquí como todos los martes, volver en este 2025 con estas historias aeronáuticas. Y en este caso estamos como muy ligados, en este caso, a una historia aeronáutica, una historia que también fue trágica, pero en cierta forma también ligada a Villa María. Porque si yo digo Miriam Stafford, digo Raúl Barón Visa, y digo Clotilde Sabatini, son todas historias ligadas. ¿Quién no pasó alguna vez cerca de Altagracia por Ruta 5, por ese gran monumento a Miriam Stafford, un monumento que tiene 82 metros de alto, da la sensación que tiene la forma de un ala, que mandó a construir Raúl Barón Visa después de la muerte de su esposa, porque estaban casados, Miriam Stafford. 82 metros. 82 metros, más alto que el obelisco. Recordemos ese dato. O sea, fuera de aire y me estaba él le dedicó, en memoria de su esposa, después del accidente, de aquella tragedia, este monumento metros, que es más alto que el obelisco. Y bueno, como digo, todo está muy ligado también a Villa María, porque claro, Raúl Barón Visa, en su segundo matrimonio, se casa con Clotilde Sabatini. Clotilde Sabatini era hija de Amadeo Sabatini y de Rosa Benita Saibene. Ella también vivió en distintas partes del mundo, Clotilde, pero también vivió aquí en Villa María. Raúl Barón Visa y Clotilde Sabatini se casaron en 1936 y tuvieron 3 hijos. Carlos, nacido en 1937, Jorge en el año 1942 y María Cristina en el año 52. Esto es toda una historia muy larga, pero yo sé que le va a apasionar a la gente de Villa María, porque está ligada toda esta historia en cierta forma a Villa María. La historia de Villa María. Claro, no te olvides que aquí en Villa María tenemos la casa museo de Amadeo Sabatini en la calle Mariano Moreno 270, donde allí el doctor Amadeo Sabatini, quien fue farmacéutico, médico, político, vivió desde mucho antes de ser gobernador de la provincia de Córdoba hasta 1960 cuando falleció. Perdón, ¿cómo estás? Es un gusto. Gracias. Buen día, profesor. Profesor Bagre. Lamentablemente no pude estar para recibirlo, estaba con un trámite administrativo, pero lo tengo que saludar como corresponde. Es un placer. Además, para ubicar un poco, porque hay alguna cosita que yo puedo comentar, al ser villamariense y conocer, y por la edad. Y tener algunos años. El amigo, aquel amigo Jesús, es nuevito en la ciudad. Santiagueño, es mucho más joven, pero mucho más joven que nosotros, y hay cositas que se le pueden escapar. Sí. Estoy hace 3 años, pero bueno, ¿quién no pasó por la calle Sabatini? Claro. Estamos hablando de historia, digamos. No, y lo que yo estaba pensando, digo, había algo de Sabatini que yo quería mencionar. Bueno, de Barón Visa hay 1000 cosas para decir. Por supuesto. La historia ha sido muy trágica. Sí. Así como es rico la cantidad de material, ha sido muy, muy trágica también. Pero déjame que te diga nada más lo de Sabatini. Sabatini ha sido re popular por un montón de cuestiones, no solo por su profesión de médico, por su calidad humana, sino también porque tuvo muchas oportunidades y ha sido un político muy admirado en la provincia de Córdoba. Y no olvidemos un dato que no es menor. Perón lo quiso sumar a la fórmula como vicepresidente y él no de aceptó. La Nación, y él no aceptó. Ese no es un dato menor. Mirá. Por eso, como es una historia muy larga, porque abarca Miriam Stafford, Barón Visa y Clotilde Sabatini, la vamos a ir contando a través de los distintos programas, ¿no es cierto? Porque merece ser contada. La gente escuchó hablar de Miriam Stafford, pero pocos conocen al detalle cómo fue la historia, cómo fue el accidente. Fue una actriz que yo ahora empiezo a desarrollar. Voy a ir dando muchos datos,
Por eso voy a utilizar Bien. 2 o 3 programas para... Que no entrarían en uno. Porque entiendo que es la primera vez en radio, y gracias al Grupo Radial Centro, que se va a contar completa la historia de Miriam Stefford, Barón Visa y Clotilde Sabatini. Sé que hay mucha gente que debe estar prendida, como vos decís, gente que ya tiene sus años también, porque claro, son historias ya muy claras. Porque para gente joven, obviamente que... Exactamente. Bueno, vamos a decir que Miriam Stefford era un seudónimo. O sea, ella, su nombre era Rosa Marta Rossi Hoffman. Había nacido el 30 de octubre de 1905, allí está pasando las fotos, allí está ella, y nació en Berna, capital de Suiza, exactamente. Ella, bueno, era hija de Antonio Rossi, que tenía una fábrica de chocolate, su padre, y de Rosa Emma Hoffman. Su vocación era la actuación. Ella trabajó en obras de teatro en Viena, en Budapest. Su sueño era el cine. Hungría. Exactamente. El Hungría. cine. Ella quería llegar al cine. Ella quería llegar al cine. Hizo su primer película, La Duquesa de Chicago. Epa. Trabajó en Berlín, trabajó en París. Protagonizó el film Póker de Haces. Muchos la definieron aquí en este país como una actriz de reparto. Siempre con el seudónimo de Miriam Stefford. La cuestión que en 1926 conoció al estanciero argentino Raúl Barón Visa, uno de los 5 hijos del matrimonio de Wilfrid Barón, descendiente de franceses, y de la cordobesa Catalina Visa. Acá voy a contar un poquito, resumido, el árbol de la familia de Raúl Barón Visa. El abuelo de Raúl Barón Visa fue Victorio Barón, que había llegado a la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, venía de Francia, por eso uno de sus nietos, o sea, Raúl Barón Visa, amaba viajar a Francia. Él siempre viajaba a Francia y pasaba largas temporadas allí. Bueno, Victorio vino a Córdoba, o sea, a esta provincia de Córdoba, y aquí conoció a Delfina Vera Aguirre, quien fue esposa y madre de 11 hijos. O sea que Victorio se dedicó definitivamente en aquel momento a la venta de cereales, y el 26 de noviembre de 1863 nació Wilfrid Barón, que fue el padre, digamos, de Raúl Barón Visa, exactamente. O sea, estábamos hablando del abuelo. Abuelos, del abuelo, ahora del padre. hablamos del padre, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Wilfrid Barón, cuando fue mayor de edad, viaja a Tucumán y allí conoció a Catalina Visa. Se casaron en 1890 y se instalan en Buenos Aires, donde hizo una gran fortuna con temas inmobiliarios. Allí la tenemos a Miriam Stefford luciendo sus joyas. Ya vamos a hablar después de las joyas que dicen estar enterradas linda mujer, en el ¿no? mausoleo. Muy linda mujer. Linda mujer. Bueno, la cuestión es que, como decíamos, el padre de Barón Visa hizo una gran fortuna con temas inmobiliarios, fundó un pueblo, hay una colonia que se llama Colonia Barón en la provincia de La Pampa, por lo tanto, Wilfrid Barón en 1903, y acá comienza un poco la historia, en 1903 compró aproximadamente 1.800 hectáreas en la zona de Alta Gracia, más o menos, conocido el lugar como Los Cerrillos. 1.800. Ahí comenzamos la historia. Claro. 1903, el padre de Barón Visa compra 1.800 hectáreas en esa zona de Alta Gracia. ¿Vos sabés lo que son 1.800 hectáreas? Bueno, te da una idea, tomaste una noción de lo que... Claro, pero fortuna. la fortuna que tenía, porque había un negocio inmobiliario de venta de terrenos que daban a la zona donde pasaba el ferrocarril. Sí. Y él se dedicaba a esa venta de terrenos por donde iba a pasar el ferrocarril. Por eso es una historia muy larga que, bueno, no hace falta entrar allí, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que Raúl Barón Visa nació el 4 de noviembre, o sea, escorpiano, nació el 4 de noviembre
de 1899, ya en Buenos Aires, Sí. y es el menor de los 5 hijos del matrimonio de Wilfrid Barón y Sí. Catalina Visa. Eso es como para dar el primer pantallazo de cómo Listo. comienza la historia de aquella famosa estancia en 1903. O sea que Raúl Barón Visa tenía 4 años en 1903 cuando llega a la estancia, y después, pasados los años, su padre fallece en 1925 y el que heredó esa estancia fue él. O sea, él hereda en 1925 la estancia de su padre. No sus hermanos, sino él. Sí, no, él claro, muy bien tu aclaración. No, No. sus hermanos, sino Él él. solo. Bien. Exactamente. Correcto. Al menos lo que yo tengo en todos sí. mis archivos, ¿no es cierto? Sí, lógico. Bueno, en 1913, Raúl Barón Visa viaja a Estados Unidos, también viajan sus hermanos, porque van todos a estudiar a Estados Unidos. Entonces, estudia allí desde 1913 hasta 1920, estudió, viajó también a Europa, se dedicó a los grandes eventos y sobre todo a las grandes fiestas. Por supuesto. Ahí ya empieza el tema de las fiestas. Y le gustaba la joda. Exacto. Barón Visa, sí, no. Claro. En 1920 regresa a la Argentina. Perdóname, Sí. aparte tenía guita. No, claro, bueno, exactamente. Claro. Y mucha. La pasaba bien. No tenía problema ni. Él Exacto. no quería estudiar en La No, Salle no. en Córdoba, no, se fue a Estados Unidos. Exactamente. Después, como decía, en 1920 regresa a la Argentina. Aquí en 1926 había ganado las elecciones ya Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical. Sí. Entonces, en 1920, Barón Visa se afilió a la Unión Cívica Radical. ¿En qué año fue? En 1920. Cuando Bien. él, 1920. claro, él viene en realidad a cumplir con el servicio militar Sí, sí. y aprovecha y, bueno, ya se queda afiliado a la Unión Cívica Se afilió a la Radical. UCR. Exactamente. Bien. Por el otro lado, ahí estamos hablando un poco hay que hablar del contexto aeronáutico que se entraba a presentar ya en esos años en materia aeronáutica. En Argentina, primero hablamos un poco del país, desde 1929 habían empezado a llegar aquellas misiones aeronáuticas extranjeras, misiones oficiales y misiones privadas, que venían a ofrecer su material de vuelo, que era un sobrante de guerra, de la Primera Guerra Mundial, rezago de guerra, podríamos decir, Ok. todo un material aeronáutico que entraba a buen precio, y también se hicieron donaciones de aviones a la Argentina, y venía a llenar un gran vacío aeronáutico que por motivos de la guerra desde 1914 había dejado de entrar al país. O sea que desde 1919 había un gran movimiento aeronáutico, una renovación aeronáutica en el país, Mirá. que eso hacía mucho ruido. Sí. En 1926, Barón Visa regresa a Europa, va a París, a Londres, va a Berlín. En Venecia, aquí comienza la otra historia. Le presentan, en octubre de 1926, le presentan a Miriam Stafford, que dijimos que era un seudónimo, ¿no es cierto? ¿No? Ella tenía aproximadamente 20 años y esto fue en octubre de 1926. Claro, allí comienza el romance entre Barón Visa y Miriam Stafford. Ya había terminado la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Fue el 14 al 18. Exactamente. Ok. En 1928 llegaron a Buenos Aires. Vos imaginate, Atilio, esta pareja llegan en medio de todo el movimiento de periodistas, porque esto ya había tomado una difusión, estado claro. público, ¿no es Lógico. cierto? Sí, lógico. Y se fueron a Los Cerrillos, la estancia, allí cerca de Altagracia, y al año siguiente, en 1929, llega el primer golpe para Barón Visa porque muere su madre, o sea, Catalina Visa. Posterior a eso, deciden el casamiento. Ahí viene el casamiento de Barón Visa con Miriam Stafford. Esto fue el 28 de agosto de 1930 en Venecia. ¿Por qué fue en Venecia? Porque se conocieron en Venecia. Como ellos se conocieron en el año 1926, 4 años después deciden casarse, pero dijeron, nos vamos a casar en Venecia, Cambiar donde el nos lugar. conocimos. Sí. Y allí fue, bueno, donde se casaron
y regresaron a la Argentina a principios de 1931. Miriam ya había dejado la actuación y le nació la idea de ser aviadora y de aprender a volar. Justamente por lo que te estoy comentando, ese movimiento aeronáutico que empezaba a existir aquí en la Argentina. Fue un boom, digamos. Fue un boom, ¿no es cierto? Entonces, claro, no olvidemos que en años que ella viene a la Argentina, aquí puntualmente en Córdoba capital, había nacido la fábrica militar de aviones. En 1926 ponen la piedra fundamental aquí en Córdoba capital de la fábrica militar de aviones. En 1927 inauguran las instalaciones de la fábrica militar. Fíjate cómo en un año ya inauguran las instalaciones, y en 1928 sale en vuelo el primer avión fabricado aquí en Córdoba, que fue el Avro 504 con motor rotativo de 100 HP, fabricado bajo licencia de Inglaterra. O sea, fue 1926, 1927, 1928. Fue diciendo y haciendo. Una pregunta. En esta fábrica que estamos hablando, ¿se fabricó el Pucará? Sí, señor. Sí, sí. Estamos hablando de lo mismo. Claro. No, exactamente. Después, exactamente. Pero digo, fue en esa fábrica donde de allí salió el Pucará. Claro. Entonces vos imagínate, ellos se instalan en Los Cerrillos, zona de Altagracia, y en Córdoba capital tenían todo este gran movimiento aeronáutico, ¿no es cierto?, de la fábrica militar de aviones, más todo lo que estaba pasando en el país en materia de aeronáutica. Entonces, bueno, ¿qué pasa allí? La estancia que era conocida como Los Cerrillos pasa a llamarse Estancia Miriam Stafford, porque ya era la esposa de Barón Bis. ¿No es cierto? Entonces allí comienza, digamos, a conocerse esa estancia como Miriam Stafford. Vamos a decir que Miriam Stafford comienza, al haber dejado su actividad, comienza a realizar el curso de piloto en el aeródromo de Castelar. Hizo todas las prácticas de vuelo y el 11 de agosto de 1931, 3 días después de recibir el brevet número 358, ella se recibe de piloto. En el país otorgaba el Aeroclub Argentino, digamos, esos brevets de piloto. Sí. Y Miriam queda habilitada para volar, pero para volar sola, sin pasajeros. Bien, hasta allí contamos la primera etapa. Hemos contado... Hay mucho material sobre Pero no, es que después, ahí llegamos hasta cuando ella se recibe de piloto. ¿No es cierto? Año 31. Bien. Posteriormente se va a venir el raid de las 14 provincias, que viene el accidente trágico y la muerte. Pero eso queda para el próximo... Para el martes venidero. Exactamente. Bien, claro, porque hay un montón de material. Bien. No, apasionante la Ahora, historia, es muy apasionante. Sí. Mucha gente va a recordar estos datos y ya vamos a ir llegando a Clotilde Sabatini con el paso del tiempo. Sí. Así que bueno, donde se genera ese episodio tan desagradable. Muy bien, ya vamos a llegar a eso. Muy bien, se ve que conoces bien la historia. No, he leído algunas cosas y sí, la verdad que a ver, te mueve el piso. Muy trágico. Bueno, no, el martes que viene. Gracias a todos. No, por favor. Gracias al Grupo Radial Centro, y el martes continuamos con toda esta historia.